Buenas, un gusto saludarlos. Soy el doctor Rosuel Pesamán y esta es nuestra presentación acerca de este último componente de estudio del estado físico de una persona, conocido en la terminología del Colegio Americano de Medicina del Deporte como el estudio del Physical Fitness. En caso, la flexibilidad es uno de los componentes importantes también que nos permite tener una base integral de las capacidades físicas de una persona, más aún considerando si es que esa persona tiene algún antecedente relacionado a algún problema articular, y especial para personas que están avanzando en el tiempo, o sea, mayores de edad. Es importante, y siempre insisto en esto, que cuando nosotros nos enfrentemos o abordemos a una persona, a un paciente que viene o acude a nosotros para poder lograr un objetivo a través del ejercicio físico, siempre considerar la posibilidad de evaluar todos estos componentes que hemos venido estudiando a lo largo de estas últimas semanas o módulos: capacidad cardiovascular, cuyo indicador es el VO2 max, composición corporal, fuerza, resistencia muscular, y el día de hoy vamos a hablar en forma puntual, amigable, test prácticos sencillos en cierta forma de aplicar, que nos indica el American College en este proceso de estudio. Siempre recalco la importancia de poder diferenciar lo que significa los programas de entrenamiento físico que están direccionados a poder mejorar cada uno de los componentes del Physical Fitness, porque el desarrollo del Physical Fitness está asociado directamente con disminución importante del riesgo cardiovascular y enfermedades crónicas metabólicas en comparación a la persona que solamente hace actividad física, la cual, por cierto, no tiene ningún patrón de referencia, no es sistematizado, básicamente versa en relación al gasto calórico que debe de realizarse. Definitivamente una persona que hace actividad física va a tener menor riesgo que una persona sedentaria que estaría en este nivel. Pero el objetivo no es solamente la actividad física, sino potenciar cada uno de los componentes del estado físico de una persona. Siempre importante poder considerar medios, las herramientas de las cuales nosotros disponemos para poder evaluar los componentes del estado físico de una persona, dentro de las cuales está la flexibilidad. Hay que tener siempre esa preparación de poder hacer prácticas del caso para cada una de las pruebas que hemos venido estudiando, considerar los objetivos que tiene el cliente dentro de un contexto de salud. O sea, el por qué motivó una persona a llegar al gimnasio o a un centro de entrenamiento físico para poder ayudarlo. Clasificación de riesgo cardiovascular tiene que ser el pedente de toda evaluación física que nosotros podamos desarrollar, puesto que nos permite encaminarnos en la selección del protocolo de acciones, de manera que tengamos esos datos con la menor complicación posible. En una estructura de evaluaciones, siempre la flexibilidad se recomienda ya al final de todas las evaluaciones. Por lo que hemos venido estudiando, pruebas se pueden hacer dentro del consultorio, como estas clásicas pruebas o otros fisiológicos en reposo, como frecuencia cardíaca, presión arterial, pasar luego a la evaluación de la composición corporal con alguna de las metodologías que ustedes puedan disponer, con caliper, con cintas métricas, con equipos de impedancia bioeléctrica, a la evaluación cardiovascular en base a los diferentes protocolos que nosotros disponemos, dependiendo de la condición física y estado de salud de la persona y del objetivo que desea alcanzar, para dar a los test de fuerza, resistencia muscular, y terminar con lo que hablar el día de hoy en forma concreta, que eso es la capacidad de flexibilidad, a través de dos test que el Colegio Americano nos invita y nos exige en cierta forma estudiarlos, repasarlos y tomarlos en consideración para efectos de poder considerar esta capacidad que evalúa el rango de movimiento articular de la persona. Estamos hablando de los test que se pueden hacer en el suelo, que sería el Sit and Reach test, y el otro es el Sit and Reach Box, que es el trabajo de flexibilidad de una caja. Esta estructura, los test de flexibilidad siempre requieren un calentamiento previo, por eso se suele hacer al final de todas las evaluaciones, dado que ya tenemos a las estructuras blandas alrededor de las articulaciones ya en calor óptimo, una temperatura óptima para poder tener un buen proceso de evaluación. Ya que nosotros
revisamos desde el punto de vista de como componente del estado físico de una persona, evalúa al componente articular. Todas las acciones en nuestro cuerpo tienen un recorrido determinado de movimiento. Entonces, dependo de ese recorrido, es que existen para cada una de las articulaciones un determinado grado de recorrido. En resumidas cuentas, lo que examina la flexibilidad es ese rango de movimiento articular. Y un inadecuado proceso o grado de flexibilidad o de rango de movimientos articulares de nuestras articulaciones más importantes, que son las grandes, por ejemplo, hombro, codo, la columna vertebral, cadera, rodilla, ¿sí? Todas estas articulaciones conocidas como grandes articulaciones, cuando no tienen un recorrido apropiado, pueden tener influencia en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, en definitiva, según lo que indica y se reporta en los textos y guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que muchas personas, sobre todo aquellas que laboran en oficinas o están centradas en un escritorio frente a un computador, suelen presentar problemas de lumbalgias, y este problema de lumbalgia suele estar asociado en la mayoría de los casos a un desorden en la flexibilidad de la zona lumbar de las caderas y las rodillas. Es decir, estamos hablando prácticamente de la parte posterior del cuerpo, que se puede evaluar en estos test de resistencia de flexibilidad. Había que la flexibilidad viene a ser una evaluación del rango de movimiento articular, si hay parámetros de referencia, incluso en el área de rehabilitación física, se puede evaluar el rango de movimiento articular en grados, y esto se puede evaluar a través de una técnica que se conoce como goniometría, donde usa un aparatito especial conocido como goniómetro, y lo que hace básicamente es ver, cuando haciendo una articulación, cuál es el ángulo que se forma entre dos segmentos de la articulación, y eso permite ver rehabilitación física cuando las personas tienen, por ejemplo, artrosis o tienen alguna dolencia que los limita funcionalmente, ver cómo a través de la terapia física ese rango de movimiento articular va mejorando. Es un proceso relativamente complejo, pero en práctica se puede trabajar. Sin embargo, dentro de nuestro proceso de preparación, el colegio nos pide que sí conozcamos a qué se refiere la técnica de goniometría, o sea, que mide la goniometría, se realiza con la goniometría, pero como un punto de referencia o de información, básicamente. El colegio está exigiendo así al entrenador o a la persona que está, digamos, buscando este primer proceso de certificación, entender o cuáles procedimientos de los test que el colegio nos pide tener siempre en consideración por su rápido acceso. Y en este caso el denominado Sit and Reach, se hace y alcanza. Para el desarrollo de estos test, tanto el test que se hace en piso como el test que se hace en caja, que es un calentamiento respectivo. Vamos por un momento que nosotros tenemos un fideo, no un fideo, un elástico, una liga, y la ponemos en el freezer, y esa temperatura bajísima va a hacer que la liga se congele, y si quiero estirarlo es muy posible que se pueda romper o no puede estirarse apropiadamente. Si comenzamos a darle calor a esta liga, nosotros vamos a poder empezar a generar el proceso de estiramiento de esta liga en un mejor performance, se podría decir, con menor riesgo de poder con un riesgo de poder romperla. Entonces, esa misma analogía se recomienda que para nosotros hacer un proceso de evaluación de la flexibilidad que tiene que ver con el rango de movimiento articular, estas dos evaluaciones, tanto la que hace en el piso como la que vamos a hacer en caja, se haga previo calentamiento. Siempre lo ponemos al final de todas las evaluaciones, que haber un aumento en la temperatura corporal que genere un mayor flujo de sangre a las partes blandas de nuestro cuerpo, especialmente a las que están alrededor de las articulaciones, como ligamentos, tendones, las mismas fascias y al mismo músculo, para que pueda ser un buen procedimiento. Es importante que el entrenador tiene que saber que, si bien es cierto, no existe una única forma global de evaluar la flexibilidad de una persona, este test de flexibilidad
lo que está haciendo es evaluar básicamente de forma predominante los componentes inferiores del cuerpo, como por ejemplo los grupos hamstring, que están hablando básicamente del bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso, que son extensores de la cadera y flexores de la rodilla, por eso músculos biarticulares, porque están cubriendo dos articulaciones. Están evaluando obviamente la parte de la rodilla, la cadera y la zona lumbar. No está evaluando cuál es el rango de movimiento articular del codo, no están hablando cuál es el rango de movimiento articular del hombro, pero es importante también tener en consideración que, si bien es cierto, enfocando predominantemente al trabajo del tren inferior, cuando hacemos el procedimiento, una persona que tiene una limitación funcional en alguna articulación del tren superior, pues va a tener también cierta dificultad en poder hacer el movimiento. Recordar que en el caso de estos test que vamos a aprender, que vamos a revisar, están directamente relacionados con una casuística de problemas lumbares. Una persona que es mal en el test, sale bajo según las tablas de referencia que ya les he enviado al correo o que pueden descargar desde la plataforma virtual. Una persona que sale bajo en el test tiene alto riesgo de problemas lumbares futuros, es que ya no lo tiene, de repente teniendo molestias en la zona lumbar producto de la falta de entrenamiento o de una postura inadecuada, en bajos en el test. Y usualmente tienen problemas lumbares porque existe una limitación en el recorrido en las estructuras que hemos comentado, como los hamstring, la cadera misma y la zona lumbar. Este es que nosotros vamos a revisar, que es el sit and reach, es sentarse y alcanzar. Sí está evaluando el grupo hamstring, la cadera y la región lumbar. El sit and reach test, o sea, el sentarse y alcanzar, puede ser evaluado de dos formas, ya sea en una caja, que es denominada caja de Wells, o el test con cinta que se hace en el piso, el test del 1CA, que también sirve para poder determinar. Cuando no cuento con la caja, el test de la cinta es bien sencillo de aplicar porque solamente se necesita una butapercha, o sea, una amétrica y un esparadrapo para poder hacer el proceso de fijación. Para el caso del uso de la caja de Wells, que es el test de sentarse y alcanzar utilizando esta caja, acá es importante, que lo voy a poner un poco más grande para que lo puedan ver. ¿Sí? Interesante, sobre todo que les puede servir a ustedes para que puedan diseñar su propia caja y tenerla en el consultorio, porque no es difícil de hacerlo. Es caja diseñada de madera, mejor de melamine, que es una estructura un poco más estética. En nuestro país, en Lima, Perú, esto lleva a la carpintería, nos da un presupuesto aproximadamente de 120, 150 soles, no es algo caro, en realidad es una buena inversión porque es un test muy amable, sencillo y una buena versión para poder hacer el procedimiento. Entonces, las menciones básicas son las siguientes. Yo necesito que esta vamos a poner color rojo, ya, desde aquí, distancia, ¿ya? Son 50 centímetros. Esa es la superficie. Entonces, 50 metros arriba, 50 centímetros arriba, 50 centímetros abajo. Entonces, nosotros ponemos una cinta cuyo punto cero está acá, en el borde. ¿Sí? Es ver el borde, ponemos una métrica, en el borde que comience de 0 y termine acá en 50 centímetros. ¿Correcto? Entonces, lo que hace la persona es poner inicialmente el calentamiento, sin zapatos, la planta, para la redundancia del pie, lo pone en el punto, en el soporte, pero acá hay un dato interesante, que desde el punto 0 hasta donde está el pie, ahí son 26 centímetros. ¿Sí? Acá centímetros. ¿Ya? Y acá la diferencia para los 50, sí, 24. La imagen, por ejemplo, puede ser más, no hay problema. Yo tengo las cajas diseñadas para 50,
no necesito lo más grande porque el punto de referencia máximo es 41, según nuestras tablas. Entonces no necesitamos una caja tan grande, digamos, ¿no? Eso también disminuye un poco el presupuesto. La altura de esta caja, vamos a poner acá, son de centímetros, ¿ya? Como punto de referencia se recomienda que la tenga por lo menos unos 2 hasta 5 centímetros más alto que la punta de los pies. Pero es un poco complicado poner ese estándar porque habrán personas que tengan unos pies tremendos, pues no son patones, como suele decirse en mi país. Entonces se recomienda que tengamos una altura promedio, y esa altura promedio es casi de 40 centímetros. Entonces vamos a ver de aquí, digamos que la altura que estoy pintando con la línea vertical sea 40 centímetros. ¿Sí? Centímetros, y también el fondo también sería 40 centímetros. De eso tienes ya la caja, las dimensiones de la caja, entonces podemos hacer nosotros acá una pizarra de cera, donde nosotros vamos a trabajar de esta manera, más rápido, para los valores de la caja. ¿Sí? El área de centímetros, el fondo de 40 centímetros y el alto de centímetros. ¿Sí? Se acabó. Pero siempre en consideración que el recorrido, el punto cero, serían estos primeros 26 centímetros, ¿no? Para que referencia. Tienes tu cajita de Wells y con el movimiento. Entonces lo que tenemos acá es tomar en consideración los datos que hemos mencionado. La persona pone en el punto cero, o sea, pegado a la tabla del punto 26, pone las plantas sin doblar la rodilla, y el recorrido partiendo del punto cero lo más lejos posible, como en este caso, y sostener el movimiento ahí, sostener la máxima estiramiento 2 segundos. Se vuelve a repetir un segundo intento, no tiene que pasar mucha diferencia de tiempo entre los dos, un promedio de unos 10 segundos a lo mucho, y hacer el recorrido, y se toma el mejor registro de los dos procedimientos. Con eso la persona ha logrado hacer 30 centímetros, depende del grupo etario y del sexo, usted revisa la tabla y da la calificación de esta persona. Es, tal como el siguiente vamos a ver, es un indicador importante de riesgo de lumbalgias futuras, lo que nos permite orientar a la persona en un sentido de alta prevención, porque empezaríamos a fortalecer la zona media, la zona lumbar y la zona de las caderas, para que pueda esta persona disminuir su riesgo de problemas lumbares en un futuro cercano. Muy amigable, no es difícil hacerlo, yo le recomiendo a ustedes que puedan experimentarlo, pueden mandar a diseñarse su cajita de Wells, que es mucho más dinámico, es más que incluso el siguiente que vamos a ver, que tenemos que ponerlo en el piso, eso ya depende de la estrategia de cada uno. Una Wells siempre es bien vista en un consultorio como un implemento o herramienta más. Del sit and read test, pero usando una cinta, ¿sí? Este protocolo es cuando no dispongo yo de una caja de Wells, y el movimiento indica de que tenemos que poner a la persona sentada en el piso, y eso nos permite digamos, no tener ninguna implementación, digamos, un punto de implementación adicional con este es el anterior que habíamos visto nosotros, es un test que se hace en centímetros, mientras que en el piso se hace en pulgadas. Entonces nosotros trazamos una cinta
entre este talón y el talón, entre ambos talones, que mida entre 10 a 12 pulgadas, ¿sí? Que mide 10 a 12 pulgadas, y ponga métrica desde 0 estaría acá, lo puedo bien, 0 estaría acá, es 0, y ahí llego hasta 15 pulgadas. ¿Sí? Entonces, hay un recorrido que viene desde acá, no me ese color, lo voy a borrar, disculpa, con el color rojo. Sí, del punto 0 hasta el cruce con cinta que está entre los dos talones, que es de 15 pulgadas. Una vez que se sigue el mismo procedimiento que en la caja de Wells, es decir, se pretende que la persona intente llegar lo más lejos posible, ¿sí? Sobre cinta, y en base a la cantidad de pulgadas que ha recorrido, se evalúa en la tabla, en el anexo 9.9 que tienen ustedes, da la calificación del caso. De la misma manera, si esta persona no tiene un grado de flexibilidad en la zona inferior, isquiotibial, escalera, lumbar, entonces va a tener una limitada, un limitado resultado en este test, y esto tiene una connotación importante de proyección de riesgo lumbar en una persona que no lo puede hacer bien. Entonces es más sencillo. Sin embargo, yo les recomiendo que pueda trabajar con una caja de Wells y lo puede tener en su consultorio para una cuestión un poco más, digamos, visual. Muy bien, mi estimado Sebastián, si tuviese usted alguna consulta que hacerme, encantado por ayudarlo. Esto ha sido la revisión acerca de este componente del Physical Fitness relacionado a la salud y no flexibilidad a través de los dos test que el colegio nos pone como requisito, comprender y manejarlo, sobre todo en la parte de su aplicación. Muy bien, entonces todo está ok ahí. Con eso estamos dando por terminado nuestra presentación. Era básicamente conversar de forma puntual de esto. Ya en los próximos días estará enviándose la información para que acerca de la carga de entrenamiento y los principios de la previsión de entrenamiento, que son básicamente lecturas que vamos a tener, y las que vamos a tener la próxima semana, que van a ser lunes, martes, miércoles y jueves, están orientados a conversar, a explicar en qué consisten estos principios y reforzar algunos temas que ustedes necesitan para terminar y el módulo. El siguiente módulo ya corresponde empezar todo lo que es programación de entrenamiento físico. Así que viene un módulo bastante interesante ya con toda esta información.